Hola, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Tenemos a un gran invitado, él es el doctor Alejandro Aguilar. Bienvenido, doctor, Gracias. con un tema difícil, doloroso, pero importante de tocar. Es la depresión y el suicidio. Bienvenido, doctor. Me gustaría que usted se presente. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Alejandro Aguilar, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, actual presidente de la Red Mundial de Suicidólogos. Y pues llevo ya más de 30 años trabajando en la prevención del suicidio, y esto tiene que hacerse desde la investigación, desde la atención a los pacientes y la posvención, que es toda la ayuda que se realiza a los familiares y amigos de alguien que ya se suicidó. Pero fíjense que mucho de lo que trabajamos tiene que ver con situaciones, pues, clínicas, y una de ellas es la depresión. Por eso me parece importante que este tema sea abordado y que sobre todo sea comprendido, porque ustedes, yo y todas las personas en algún momento dado, pues pasamos por un estado depresivo. Hay depresiones muy profundas, hay superficiales, hay 14 tipos diferentes de depresión, pero el entender, comprender y saber todo lo que está en torno de una situación depresiva nos va a ayudar no solo a tener un buen diagnóstico, sino a saber qué hacer, cómo hacer, tanto en lo personal como a alguien de nuestros seres queridos que esté atravesando por una situación de este tipo. Inicialmente se dice que del 5 al 9% de la población general sufre algún tipo de depresión. La verdad es que esto es lo que nos reportan los hospitales, y es la depresión clínica, es decir, la que llega ya por situaciones exacerbadas en una cuestión ya disfuncional de un individuo, pero la mayoría de las depresiones se quedan en casa. No Claro. todas llegan al hospital. Entonces, por eso tenemos un porcentaje tan bajo. Dije yo, del 5 al 9%, bueno, esto es mínimo cuando es la problemática mayor que vemos los especialistas en la salud mental en los consultorios. Es decir, alguien normalmente que ya está sintiendo exacerbado los síntomas de la depresión, quiero decir, no duermen bien, no les da hambre o tienen un hambre más bien de comida chatarra, están con desánimo, irritabilidad, enojo, aislamiento, desgano, anedonia, que es la poca capacidad de disfrutar las cosas, e inclusive que puede estar esta situación de ¿para qué vivir? La vida no vale la pena. Todos los síntomas que vemos ya de una condición suicida pasan por un estado de depresión. Ok, Entonces, gracias. Perdón, doctor. ¿Por qué se vive en ocasiones tan sola la depresión, tan aislada? Ahorita que dice que estos números son los que le reporta el hospital, pero ¿por qué es tan difícil culturalmente? Tenemos esta educación de no hablar de las emociones difíciles, de angustia, de dolor, de tristeza. ¿Por qué se vive tan aislado? ayer precisamente me decía una paciente que había estado deprimida muchos años, pero que nunca le dijo a su esposo, a sus hijos, a su familia, porque ya no la iban a querer. Mm, Tenemos esa percepción de que si estamos enojados nos van a rechazar, si estamos deprimidos no nos van a querer, si no somos animosos no vamos a entrar en todo un grupo social. Tememos mucho al rechazo y por eso a veces escondemos. Por ahí salió un video muy interesante que se hizo viral, dice el video, estoy bien. Y sale un muchacho, ¿no? En su cumpleaños y aparentemente apagando las velitas, muy contento, cuando el chico está todo el tiempo en su casa, encerrado, muchas horas en cama, dormido, etcétera. Pero al mundo, al exterior, sonrisa, alegría, diversión, y lo vemos mucho, inclusive lo vemos en las redes sociales. ¿Cuánta gente muestra la felicidad, que está comiendo en un lugar, que está visitando otro, que está con compañías, etcétera? Pero a nivel interno no sabemos qué es lo que pasa. claro. Se esconde mucho la depresión por gran miedo al rechazo y que aparte nos vean enfermos. La depresión también da mucho miedo. Claro. Hay gente que dice, no, yo no hago esto porque me deprimo, o yo no me gustaría entrar en una depresión porque no sé qué va a pasar. Hay un gran temor a vivir, a sufrir, a padecer, a estar dentro de un estado depresivo y no poder salir. Claro, entonces tiene que ver con un sistema de creencias. Habrá que ver y revisar cuál es nuestro sistema de creencias, por qué tenemos la ecuación o la asociación de
estar deprimido, porque finalmente es una enfermedad, no es un tema de voluntad. Lo que también de pronto a veces se cree, ¿no? Es como, échale ganas, tú puedes, y está un poco asociado con debilidad o con falta de voluntad, cuando tiene que ver, es multifactorial, no es un tema de que la persona no quiere estar bien o no queremos estar bien, tiene que ver las circunstancias, no es lo mismo estar viviendo una época de pandemia como lo es ahora a una época sin virus, no, las circunstancias y, como le digo, ¿por qué de alguna manera tenemos esas creencias? ¿Qué pasa? ¿Cómo se asocian esas creencias a esta imposibilidad de poder abrir y hablar cuando uno está triste? Porque creo que es cuando más necesita uno ayuda, cuando más necesita uno la red de apoyo, ¿no? Por supuesto, es un momento crucial, inclusive la ayuda social, las redes de apoyo. Esto es lo que muchas personas la sacan de la depresión, pero vamos a empezar con buenas noticias. Fíjense que nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, que atendemos mayormente a pacientes con depresión, hicimos un tríptico que es sensacional. Se llama Las peores cosas que un deprimido puede escuchar y ya mencionaste una, eso de que échale ganas, es temporal, esa depresión no es en serio, estás chantajeando, o si eres joven, no, hombre, esas depresiones son de caricatura. Cuando seas adulto, entonces tendrás problemas. Muchas cosas que le decimos a la persona deprimida para que se le quite o que lo olvide o aminorar la condición emocional de un deprimido. Nadie sabe el peso de la depresión más que la tiene. Claro. Y ahorita hablando de esto, me gustaría, empezó con algunos síntomas, pero primero abrir y puntualizar para la gente que nos está escuchando, que posiblemente está pasando por una depresión, pero no la puede identificar. Sé que hay síntomas físicos y hay síntomas emocionales. Si nos puede compartir alguno de ellos para que nos podamos identificar con algunos y a partir de identificar el problema, poder pedir ayuda. Gracias, con mucho gusto y recalco, en cada persona es diferente. Algunos tendrán mayores de unos o menores de otros. ¿A qué nos referimos? Los síntomas normalmente físicos es un cansancio, de Ok. veras, y esto tiene una explicación bien interesante porque la depresión es una baja de energía. Mm, He tenido pacientes que me dicen, doctor, me da hasta pesar, dificultad, subir escaleras. ok. Levantarme de la cama es pesadísimo, ¿no? Hacer cualquier cosa, bañarme es una flojera, un desgano y una apatía. Es decir, hay tan baja energía que esto dificulta cualquier movilidad, cualquier actividad motora. A ese grado puede llegar una depresión mayor. En otras personas también puede estas situaciones físicas en donde ya no están pudiendo dormir bien, entonces tienen alteraciones en la situación del sueño y por supuesto que no durmió bien va a tener repercusiones graves durante el día. Insomnio, bostezos, baja energía, cansancio y dificultad a nivel mental para funcionar. Claro. Entonces también con la depresión hay tres áreas que se nos van a deteriorar. Atención, concentración y memoria. Imagínense qué difícil para un estudiante deprimido tener buenos resultados académicos. Atención, concentración y memoria están ahí afectados. Por eso alguien deprimido tiene bajo rendimiento escolar. Alguien deprimido tiene bajo rendimiento laboral. Alguien deprimido tiene bajo rendimiento general. Qué Por importante se ello, te está diciendo para nosotros las mamás o los papás que nos están escuchando, que tenemos hijos, poder identificar como que a veces el bajo rendimiento escolar no tiene que ver con rebeldía y uno en ocasiones pues pone algún tipo de consecuencia, castigo y le exige al hijo, ¿no? De llegar a este rendimiento escolar esperado. Pero cuando uno entiende y lo mira desde este lugar, que podría ser esto, un indicio de depresión, se trata de otra manera totalmente distinta a como solemos hacerlo. Ay. pero normalmente este tipo de situaciones, perdón, en casa se perciben algunas veces que el hijo, el adolescente, pues está en la adolescencia, está rebelde, irritable, es normal.
Aquí les voy a dar los tips para identificar en qué momento son cosas sí de adolescentes y en qué momento se vuelve algo ya como un cuadro clínico. Ok. 3 elementos. Perdón, doctor. Cuando, Perdón. Joven, es que estoy en un programa grabando. ¿Pueden venir en un ratito? Perdón, perdón. adelante. Perdón, es que estaban aquí haciendo ruido y no me podía concentrar. Ahora sí, retomamos. Ajá. Adelante. Sí, les mencionaba que la importancia de identificar en qué momento ya es una depresión como un cuadro clínico y en qué momento finalmente es parte de una etapa del desarrollo que puede ser la adolescencia o inclusive la tercera edad. ¿Qué pasa? Cuando los síntomas que mencionamos, como que no duerman bien, alteraciones en la alimentación, alteraciones en el estado de ánimo, o frases como ¿para qué vivir? La vida no vale la pena, o yo no valgo la pena, o ¿para qué estoy aquí? Ese tipo de frases nos están diciendo que la gente emocionalmente no está bien. Cuando estos, junto con otros síntomas también que se pueden presentar en la depresión a nivel físico y a nivel emocional, duran más de 2 semanas, ya se instaura el cuadro clínico que requiere una valoración para determinar bien el tipo de depresión y con ello saber las líneas de tratamiento. Mucho ojo, no todos los deprimidos van a requerir medicamentos. Claro. Es común que digamos al doctor, es que me siento deprimido, deme una pastilla, ¿no? Como mágicamente con una pastilla se va a resolver mi vida. Y no, recordemos que los medicamentos, uno, tienen que estar indicados por un psiquiatra, que son los especialistas para atender las depresiones clínicas. Y dos, la medicina, el medicamento, únicamente son estabilizadores del estado de ánimo, pero no resuelven la problemática que tiene un individuo y tampoco identifican desde dónde vino la depresión. Y aquí les comparto un texto que decía el doctor Sigmund Freud en su artículo en 1915, se llama Duelo y Melancolía. Él definía el duelo como una reacción a la pérdida de un ser amado o abstracción. Es decir, nos deprimimos por algo que perdimos física o emocionalmente. Perdón, ¿la depresión siempre está asociada a una pérdida? No siempre, porque obviamente hay depresiones orgánicas. Por eso Ok, decía yo, hay 14 tipos de depresiones. ok. Cuando se tiene alguna alteración bioquímica en el organismo, hay algunas enfermedades que sí tienen una asociación con la depresión, pero primero hay que hacer el diagnóstico de la enfermedad que como comorbilidad puede llevar un estado depresivo. La gente que tiene un problema hormonal, por ejemplo, también puede allí existir una condición depresiva. Visto desde la parte orgánica, sí hay necesidad de medicamento, pero también somos seres humanos y hay una necesidad de atención emocional, porque si bien el origen de la depresión es orgánico, produce a nivel personal, familiar y social una disfunción. Ok. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado o indicado? Sé que cada caso es distinto, pero en general, ¿qué se recomienda para tratar la depresión? Siempre sugerimos un tratamiento multi e interdisciplinario. Ok. Nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología siempre nos abocamos a que inicialmente cuando el paciente llega abrimos un expediente, vemos el motivo de consulta y de ahí se deriva una impresión diagnóstica, un pronóstico y unas sugerencias de tratamiento. Esto es todo como la parte clínica. ¿Qué hacemos a partir de allí? Apoyarnos de diversos especialistas. A veces los psicoterapeutas nos apoyamos del psiquiatra para que el medicamento ayude como una herramienta que ingresa al tratamiento un tiempo y sale para que el paciente a nivel bioquímico mejore, pero la terapia es lo permanente. En otros casos requerimos un apoyo por parte de un terapeuta familiar, porque la familia también, y aquí quiero recalcar, creo que la gente que ve tu programa y que nos hace el favor de escucharnos, va a entender esta parte. Hay familias depresivas. Claro. Imagínate estar en una Francis, en una familia depresiva. ¿En Sí, qué que por momento vas a cuestión salir? genética, claro, no, y que por cuestión genética es un tema de herencia, un tema de neurotransmisores, pero sí, a medida que lo podamos identificar,
se puede tratar. Yo creo que aquí lo primero está en poder identificar, y a mí lo que me gustaría es brindar herramientas a a la audiencia en este momento de, primero, cómo identificar, segundo, cómo pedir ayuda. ¿Y a quién y a dónde? ¿No? Porque creo que de lo que se trata este programa es de brindar herramientas útiles para poder vivir mejor. Y como me gustó lo que dijiste, la buena noticia es que sí se puede salir de una depresión, con todos los mitos que hay alrededor de esto, de gente a veces que conocemos que lleva muchos años deprimida, mucho tiempo, sí se puede, siempre y cuando nos acerquemos al tratamiento y a la persona adecuada. Y primero, pues la aceptación, ¿no? Aceptar que hay un problema. Creo que a partir de ahí no tomarlo a la ligera como, entonces estoy triste, pues es que no he dormido o he dormido mucho, sino darse cuenta que cuando hay varios síntomas, ¿no? Que se presentan, porque si únicamente unos días no dormiste bien, no pasa nada, pero es como estar con un proceso de autoconocimiento y en contacto con uno, de cómo duerme, de cómo come, de qué estado emocional. Digo, entiendo que la vida es a ratos y a ratos estamos bien, a ratos estamos mal, pero si la mayor parte del tiempo estás triste, estás desganado, estás sin sentido de vida, entonces ahí es un foco rojo. Entonces no hay que ignorar los focos rojos. Efectivamente, y bien respondiendo a tu pregunta, que me parece que le puede ayudar mucho a la gente. Uno, de acuerdo a la etapa de desarrollo, las personas nos deprimimos en forma diferente. Yo no sé si sabían que los bebés se deprimen. No. Un bebé se deprime. ¿Cómo lo detectamos? Y eso puedes preguntarle a cualquier pediatra, cuando el bebé tiene una baja talla y un bajo peso. Uf. Entonces, si hay depresión de los bebés, entonces ahí es como detectamos en un bebé que está en esta condición y hay una necesidad, obviamente, de ayuda. La hacemos normalmente con la mamá. Claro. Normalmente los niños que se deprimen son niños que inclusive pueden presentar hiperactividad. Ok. Es muy común que el niño que anda inquieto, que no presta atención, que no Pero algún obedece. otro síntoma no es únicamente de hiperactividad, me imagino que es un conjunto, ¿no? De síntomas. ¿Cómo qué? Algunos niños con la hiperactividad es curioso porque alguien no muy experto en depresión Ujú. ve a un niño activo o hiperactivo y entonces le dan medicamento, pero no exploran qué hay detrás. Mm. Muchos de los pacientes que me han llegado, niños con el diagnóstico de trastorno de déficit de atención, con H, que es hiperactividad, o sin H, que es sin hiperactividad, encuentro más bien ansiedad. Mm. La ansiedad, Francis, es previa a la depresión. ¿Qué es la Entonces, ansiedad? la ansiedad es un estado generalizado de incomodidad en donde la gente presenta síntomas de sudoración, tensión, irritación, movilidad, porque la ansiedad es energía. Ok. Entonces la gente por eso, Lo curioso que es la ansiedad es energía y la depresión es falta de energía. así es. Entonces, primero se da Eso, el subidón de energía y luego oscila. así ¿Oscila es. o se queda en baja de energía la depresión? Qué buena pregunta, porque ahí viene el primer diagnóstico, pues que es el trastorno bipolar. Mm. ¿Sí? Sube, entonces está maníaco con aceleración, hiperactividad, y de repente baja sin ganas de levantarse, sin ganas de comer, sin poder dormir. Entonces ahí vemos un trastorno bipolar que es uno de los 14 Ok. síntomas o, perdón, cuadros clínicos que podemos ver de depresión. Ya para el próximo programa me gustaría hacerlo para que nos dé los 14 tipos de depresión, pero sin dejar al lado el suicidio que nos cuesta tanto trabajo y es tan doloroso. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo de la depresión se llega al suicidio? Ok. Normalmente vemos que la depresión, al momento de que pasa mucho tiempo, llega la persona a un estado que llamamos desesperanza. Ok. ¿Qué encontramos en todo suicida? Desesperanza. Entonces, alguien que de alguna forma ya no encuentra salida, solución, inclusive llega a tener lo que los suicidólogos determinamos visión en túnel. Esta visión en túnel tiene que ver con que no nada más vemos nuestro problema, nuestra condición, nuestra crisis y no podemos resolver, salir o encontrar soluciones porque tratamos de sacarlas desde nosotros, desde nuestra experiencia, pero estamos bloqueados.
Y aquí un dato importante, cuando estamos deprimidos, el 40% de nuestra capacidad intelectual se disminuye. Ok. ¿A Es qué me refiero, muchísimo. Francis? No, está preocupante. Tú te deprimes, quieres resolver algo, pero no estás en las mejores condiciones para resolverlo. Y es cuando más tendrías que tener las herramientas para poder resolver. Por eso la importancia de pedir ayuda. Alguien afuera de ti no está deprimido, puede pensar al 100% en mejores Claro. condiciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué lo puede llevar? Ese estado de desesperanza, esa cronicidad de los síntomas y ese estado depresivo que hace que las personas piensen que la muerte es más deseable que la vida. Uf. ¿De qué depende que una persona que está deprimida llegue al suicidio y otra que tenga esos pensamientos? Porque estos pensamientos son parte de la depresión, pero que se lleven a cabo. Normalmente tiene que ver, eh, yo diría en dos condiciones, aunque es mucho más complejo. La primera de ellas, el que la persona sea resiliente. ¿A qué nos referimos? Es un término que se ha usado últimamente Sí. y es la capacidad que tiene un individuo para enfrentar sus problemas y salir. ¿A qué me refiero? Y aquí otro dato importante para que la gente que nos hace el favor de ver y escucharnos sepa. Muchos podemos pensar en el suicidio. Claro, No es ajeno al ser humano. claro. Yo lo digo mucho en mis diplomados, en mis cursos y conferencias. ¿Quién no piensa en el suicidio? Pues los muertos. Sí, Todo el mundo. sí, me gusta la universalidad de esta emoción porque creo que es humano a ratos y en momentos a lo largo de la vida querer pues, soltar la toalla, ¿no? Como dicen. Pero ¿qué lleva a una persona a consumar estas ideas que son universales y humanas y que lleva a otra, pues no llegar ahí? ¿Y cómo se El no, previene, no? ¿Cómo se previene? Creo que ahí está la clave. el no lo mencionaba que la gente que decimos es resiliente, y es un, insisto, un término Mm. coloquial que se ha usado mucho en varios sectores. Los psicoanalistas decimos que es la estructura de personalidad. Ok. Hay personas que ante una crisis menor o mayor ya se quieren morir. Y hay otros que frente a crisis y crisis y crisis salen adelante. Hablan de estructura de personalidad. Ok, ¿Qué lleva a alguien que sí? Pues obviamente la carencia de esto, el no ser resilientes y que la estructura de personalidad es frágil, es débil, claro. n- no tiene los recursos, y hablamos tanto de recursos internos, recursos de fortaleza, recursos de salir adelante, sino también recursos como redes de apoyo. Entonces Y a sí, veces también no es lo duro, sino lo tupido, como dicen, ¿no? Puede ser una persona resiliente, pero, y lo hemos visto en estos últimos años de pandemia, ¿no? Que probablemente ya traíamos cargando ciertos temas de la vida, pero se suma todas estas experiencias traumáticas, dolorosas, inesperadas que hemos vivido este tiempo. Entonces, bueno, habrá ahí que sí, como la invitación es primero pues aceptar, ¿no? Autoconocerse y aceptar cuando uno realmente tiene problemas, dejar los tabús y el miedo de pedir ayuda y de encontrar una red de apoyo, porque somos seres sociales. Los vínculos, las relaciones sanas son indispensables para poder vivir bien, ¿no? todo lo que dices completamente cierto. Yo agregaría nada más y ojalá me escuchen y me hagan caso. No decidir. Francis, cuando estemos deprimidos, no decidamos. Mm, La gente que decide deprimida a veces decide en contra de sí mismos. Y te claro, voy a poner un ejemplo bien común que lo veo inclusive en mis pacientes. Están tristes, aislados, deprimidos y algún amigo, familiar, hermano, ándale, anímate, vamos al cine. No, no, no quiero, no, gracias. Esa decisión de no impide que puedas en algún momento dado salir, ver otras cosas, distraerte, desconectarte por claro. momentos del estado emocional. Por eso no decidir cuando estamos en No crisis. necesitan ser decisiones muy grandes, sino puede ser decidir de ir o no a tomar un café con una amiga. Es- Que claro que lo que menos ganas dan en ese momento es de ver gente, pero finalmente eso es lo que te va a hacer volver a conectarte con la vida y contigo. Sí, y que aparte aceptes la ayuda del otro, que Sí, también te puedas de alguna forma desconectar. Cuando estamos deprimidos, la gente las 24 horas del día se siente y se vive y piensa en la depresión.
Claro, Necesitamos desconectarnos. claro. Entonces, hay muchos recursos. Fíjate, yo hablo que hay personas tóxicas y hay personas vitaminas. En ese Sí. momento es bien importante identificar cuáles son tus personas vitamina y acercarte a ella. Pueden ser una, dos, tres, no necesitan ser muchas, pero esa gente que cuando estás con ella te permite mirar desde otro lugar lo que te pasa, el mundo, ¿no? Que te anime, porque a veces no es intencional, la gente quiere ayudar, pero lo que dicen, como lo dijiste, es échale ganas, tú puedes, y no es desde ahí, es desde lo que a ti te haga, primero no sentir que tienes algo malo, ¿no? Que tienes algo que no te debería de estar pasando, si ya está pasando. Y lo segundo es ver la luz en la oscuridad, que se Ujú. puede salir. Y esa luz, esa esperanza nos las da esta red de apoyo amorosa, amable, nutritiva. Qué Entonces, bonito lo dices y lo dices desde la luz. Y fíjate que yo un ejemplo que pongo mucho a mis pacientes para que entiendan cómo es que su visión interna afecta lo externo. Les digo yo que estando deprimidos, vemos el mundo a través de un vidrio polarizado. mm, Todo se ve oscuro. Por eso me gustó tu palabra de la luz. Pues sí, tú le quitas lo polarizado al vidrio y ya puedes ver con transparencia, con luz lo que es el entorno. Es lo que hacemos los psicoterapeutas, ayudar al paciente a que le quite lo polarizado, que vea la realidad tal cual es y entonces sí decida y no decida que, no, pues cómo salir si está bien oscuro, bien feo, ¿no? Pues es que es tu propia visión de tu realidad. claro. Ahora, ¿se puede prevenir el suicidio? ¿Hay prevención? Y también la depresión. ¿Existe prevención de la depresión y del suicidio? Ay, dos buenas preguntas. Fíjate que la primera te voy a decir sí. Nosotros los suicidólogos decimos que todo suicida manda mensaje y podemos prevenirlo, por eso estamos trabajando tanto tiempo, tantos años y hay mucho, mucho estudio que estamos realizando, porque todo suicida deja mensaje. Necesitamos enseñarle a la gente cómo detectar estos mensajes. A veces son verbales, a veces son paraverbales y muchas veces no verbales, es decir, conductuales. Entonces sí se puede prevenir entendiendo y conociendo estas partes. Respecto a la depresión clínica sí se puede prevenir cuando tenemos un equilibrio en la vida, cuando muchas áreas de la vida, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si tú el 99% de tu vida es trabajo, ¿qué Claro, te va a pasar, Francis, el día que no tengas trabajo? claro, claro. Se te acaba la vida. Hay una metáfora muy linda que es que tu mesa tenga muchas patas. Por si le quitan una pata a tu mesa, no se caiga la mesa. Entonces sí, me parece maravilloso, muy útil y muy enriquecedor revisar primero cómo están nuestros porcentajes y qué nos ocupa la mayor parte del día o del tiempo. Que si eso nos los quitaran, no se nos terminara la vida. Exactamente, entonces necesitamos tener un equilibrio en nuestras vidas. Muchos de mis pacientes que llegan con una depresión es porque pues me dejó la novia o el esposo, me corrieron del trabajo, reprobé en la escuela, pero esas cosas, esas áreas de su vida lo eran todo, Claro. por ¿Y cómo supuesto. podríamos llevar un equilibrio? ¿Cuáles serían las áreas? Social, laboral, familiar, Sí. ejercicio, sueño, ¿no? O sea, como, o qué otras áreas hay. No, vas muy bien, efectivamente, somos entes biopsicosociales y Sí, espirituales. claro. Entonces, cuidar en el individuo la parte biológica, la parte psicológica, la parte familiar, la parte social, la parte espiritual, es decir, tener un equilibrio. Me gustó esta de la parte espiritual porque creo que la parte espiritual ayuda muchísimo. La gente que lleva una vida espiritual vive diferente. A través de la meditación, de la respiración, de creer en un poder superior, el universo, Dios, como cada quien le quiera llamar, ¿no? Pero esta sensación de no estamos solos. Y agregaría, Francis, la fe, Sí, y no tiene que ver con la fe religiosa, sino la fe de que claro. las cosas pueden cambiar, que hay un mejor vida, que podemos hacer Sí, cambios. Esta fe ayuda muchísimo. sí, sí. Y respondiendo a tu pregunta respecto a la depresión, que te decía que es todo un tema, si bien hay depresión clínica, la depresión psicológica o psicógena, es decir, de origen psicológico, Ujú. también hay una depresión normal. Mm,
¿Qué quiere La decir? depresión normal la tenemos, la vivimos cuando un ser querido se nos muere. Ujú. Claro, Hablamos desde la tanatología que hay una etapa que establecía que generó la tanatología en el mundo, la mamá de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos decía que dentro de las etapas, esta etapa de la depresión permitía este proceso de sentir, mm, vivir claro. y hasta sufrir la ausencia de alguien. Entonces es normal que si se nos muere un ser querido, una mascota. Claro, sí, de un duelo no necesariamente se te tiene que morir un ser querido, puede ser perder la salud, perder el trabajo, perder una relación amorosa, aunque la persona no se muera, pero que el término de una relación que era significativa o importante. Entonces aquí me gusta lo que dices porque es permitirse, porque tenemos tanto miedo al dolor y al sufrimiento si es parte de la vida. No se puede tocar la felicidad, la alegría y el gozo si no tocamos el dolor y el sufrimiento, porque pues todo son opuestos, ¿no? No se puede conocer la alegría sin conocer el enojo. Entonces, perderle el miedo, vivir la tristeza, aunque es dolorosa, es incómoda, pero es una emoción y es una emoción natural, es parte del ser humano. Dejarla estar, dejarla ser, vivirla. A mí una paciente hace años me decía, a través de un programa de radio me conoció y me comentaba que se le había muerto su hijo único, ¿no? Mm. Y que estaba muy triste, pero que no quería llorar. Ah, Acudió al consultorio y le dije, es necesario llorar. Aquí claro, hay una caja de Kleenex, vamos a llorar. Y la sorprendente, Francis, es que durante 45 minutos no paraba de llorar. claro. Es como el permiso, el pasaporte, la autorización a expresa tu sentir. Y Sí. decía, muchas gracias, doctor, me ayudó mucho. Y lo único que hice es acompañarla en el llanto. A veces lo que más necesitamos es lo que más miedo nos da. Exacto. ¿Con qué le gustaría cerrar al doctor? Con buenas noticias, A ver. ahí les van. La primera de ellas es que efectivamente la depresión es tratable, es curable y hoy en día hay muchos medicamentos, muchas terapias, conocemos más acerca de la depresión, entonces que no tengan miedo a atenderse y que sepan que la depresión no es normal, que necesitamos atenderla para superarla. Dos, tampoco le tengan miedo a caer en la depresión. La gente dice es que es como estar en un hoyo o en un pozo y no sé si pueda salir. Si buscas ayuda, sales. Claro. Que no la intenten resolver ellos solos. Y tercero, que por supuesto existimos instituciones, asociaciones, especialistas que nos dedicamos a la atención del paciente deprimido y que busquen ayuda y que la vida les va a cambiar. La ¿Dónde lo vida es muy podemos diferente. encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Con muchísimo gusto dejamos la página que allí encuentran artículos, libros, mucha información es www.suicidología.com.mx y dejamos el correo electrónico info@suicidología.com.mx y nos encuentran en todas las redes sociales como @suicidología. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo, gracias por esta información útil y enriquecedora y estas buenas noticias, porque me gusta terminar así, con buenas noticias, con una posibilidad de vivir mejor, de salir de la depresión, de prevenirla, de prevenir el suicidio y pues de ayudar también a los que están a nuestro alrededor. No es nada más para uno, es también esta mirada y este lente de poder identificar cuando alguien la está pasando mal y poderlo apoyar, dar una mano. Al contrario, muchas gracias, Francis. Gracias al público que nos hace favor de vernos y escucharnos. Y por supuesto, estoy en la mejor disposición para continuar el tema que da para mucho. Claro, da para mucho, entonces ya tenemos programa pendiente. Sí, con Gracias, gusto. gracias, sí, gracias a todos y compartan.